Hola, hola chicos, yo soy Sebastián y quiero compartir con ustedes lo que deben saber acerca del pecado sexual. Creo que este es un momento en la historia donde el pecado sexual está disparado de una manera sorprendente. Hoy cualquier persona puede acceder a cualquier tipo de inmoralidad sexual con solo un clic, a través de internet, de redes sociales, de una película, de televisión, de cualquier cosa. Hay muchísimos medios que nos incitan a la tentación sexual. Pero para Dios las cosas siguen siendo iguales y Dios instituyó en Génesis el matrimonio entre Adán y Eva, dos personas que se unían para ser una sola carne. Y precisamente eso es lo que nos dice Génesis 2, nos dice que varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó a Adán. ¿Y por qué no los llamó Adán y Eva? Sino que dice el versículo que los llamó Adán, porque los hizo una sola carne. Ya no eran más dos, sino que eran uno. Y precisamente la sexualidad se desarrolla de una manera normal en el matrimonio. La sexualidad es disfrutada y es permitida por Dios dentro de los límites del matrimonio. Y Dios quiere eso para ti. Por eso vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Eso es lo primero que vemos. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Y quiero que pienses en las prácticas que tienes en tu vida diaria, en lo que miras en tus redes sociales, en cómo es el inicio de tu Facebook, en las películas que te permites ver, en los pensamientos que dejas filtrar en tu mente si eres un creyente verdadero. Y pregúntate si realmente estás permitiendo cosas que no le agradan a Dios, que estás permitiendo pensamientos, que estás permitiendo imágenes en internet o en televisión que no le agradan a Dios, que estás permitiendo escenas de películas que no le agradan a Dios. Porque una pequeña cosa que te permites hace que la brecha sea grande y entonces el pecado sea mayor. Aunque claramente no somos robots y podemos hacer lo que queramos, y Pablo le dice a los corintios, ustedes pueden hacer lo que quieran. Aún así, tenemos que evaluar si las prácticas que realizamos en nuestra vida diaria están agradando a Dios, están edificándonos, o si al contrario lo que están haciendo es esclavizarnos. Lo segundo que vemos, fíjense en el versículo 13, dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Lo segundo que vemos es que nuestro cuerpo no pertenece a la inmoralidad sexual, sino que pertenece al Señor. Y Pablo le dice a los corintios, fíjense en la relación que hay entre el estómago y la comida. Es una relación complementaria, porque el estómago se hizo para la comida se hizo para el estómago. Pero Pablo reconoce que algún día esas dos cosas se van a acabar, porque nuestro cuerpo se va a deshacer y vamos a tener un nuevo cuerpo en Cristo. Pero nuestro cuerpo no fue creado para la inmoralidad sexual. No hay una relación complementaria entre nuestro cuerpo y la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no fue creado para la inmoralidad sexual, sino que fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces al Señor. Y más si has creído en Cristo. Tu cuerpo fue creado para la gloria de Dios. Tú fuiste como ser humano creado para la gloria de Dios. Fuiste creado para hacer la voluntad de Dios, no para apartarte en contra de lo que Dios ha establecido. Lo tercero que vemos aquí en el versículo 15, fíjense lo que dice. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto es lo tercero que vemos. Cuando cometes inmoralidad sexual, te unes a la inmoralidad sexual como si fueras uno. Y Pablo dice, ¿acaso un creyente que es parte del cuerpo de Cristo se va a unir a una prostituta? Jamás. La Reina Valera dice a una ramera, o piénsalo de cualquier forma de inmoralidad sexual en nuestros tiempos. Cuando tú cometes inmoralidad sexual, cuando permites
que los pensamientos inmorales llenen tu mente cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás alejado del Señor, cuando miras cosas que no convienen en internet, cuando te permites ver escenas que no convienen en películas, lo que estás haciendo es unirte a eso. Y cuando te unes a eso, estás alejado del Señor. Precisamente todo lo contrario es lo que dice Pablo en el versículo 17, que la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y cuando tú estás unido al Señor como creyente, cuando estás en comunión con Él, entonces eres un espíritu con Él en el sentido de que haces su voluntad, de que piensas como Cristo, de que te alimentas de la palabra de Dios, de que vives para agradar a Dios y de que haces las cosas de una manera que a Él le agrada. Pero cuando tú haces las cosas en inmoralidad sexual, pensando cosas que no convienen, haciendo cosas que no te convienen, esclavizándote en prácticas que no te están dejando nada, entonces estás alejado del Señor. Y lo cuarto que vemos aquí en el versículo 18, fíjense lo que dicen: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Lo cuarto aquí que vemos es que el pecado sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Pablo le dice a los corintios: huyan del pecado sexual. Y esto lo vemos ilustrado en la historia de José, un hombre que vivió íntegramente, que fue tentado por la mujer de Potifar, que fue tentado a acostarse con ella, insistentemente le decía: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, pero él no accedió y prefirió ir a la cárcel en Egipto antes de acostarse con la mujer de su amo y antes de pecar contra Dios. Y eso es lo que vemos aquí, que Pablo le dice a los corintios: huyan del pecado sexual. No te dice resiste el pecado sexual, no te dice que te quedes ahí cuando hay una escena inmoral, no te dice que te la pases viendo cosas que no convienen, no te dice que permitas filtrar pensamientos que desagradan a Dios, sino al contrario, huye. Ahora tú me puedes decir: es que no puedo huir, no sé cómo hacerlo, estoy esclavizado, he hecho esto tanto tiempo que realmente no sé cómo dejarlo. Pero si tú tienes a Cristo y tienes al Espíritu morando en ti, eres templo del Espíritu Santo. Entonces yo te invito a arrepentirte. Yo te invito a que restablezcas tu comunión con Dios, a que reevalúes tu vida, y entonces así podrás huir del pecado sexual. No es imposible, es simplemente una cosa de mirar a Cristo, de estar en comunión con Él, de entender que fuimos creados para la gloria de Dios y no para el disfrute nuestro en nuestros pecados. Van a haber consecuencias, van a haber manías por causa del pecado sexual. Así que te invito a que reevalúes tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ha comprado a un alto precio, y ese precio es la sangre de Cristo, para que tú seas libre, no para que seas esclavo del pecado. Pero si tú no eres creyente, si de pronto estás aquí y estás diciendo: yo la verdad todavía no he tomado la decisión de seguir a Cristo, un poquito antes en el versículo 9, el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Lo peor que te puede suceder si no tienes a Cristo es morir, porque lo que te espera es el infierno. Así que yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y que confíes en Cristo como tu Salvador. Y si ya eres creyente y estás atado por la inmoralidad sexual, tanto en pensamiento como en acto, te invito a que reevalúes tu vida, que pongas en orden tus prioridades, que hagas a Cristo el primer lugar en tu vida. Y entonces serás libre.